Realmente esta charla no es para ahondar en patologías, ahondar en enfermedades, sino para aprender a identificarlas, porque independientemente de la patología que sea a nivel de oído, lo primero es saber hacer una buena otoscopia. Y eso lamentablemente en nuestras universidades, incluso en la residencia, no nos los enseñan. Entonces vamos a ver algunas patologías y los puntos que hay que buscar para saber qué tipo de patología es, y por supuesto para dar un buen tratamiento. En algunas por supuesto estaremos dando algunos tips sobre la patología, pero no vamos a ahondar mucho sobre la enfermedad en sí. Vamos a empezar. Entonces tenemos que la otoscopía no es más que el examen visual directo del conducto auditivo externo y de la membrana timpánica, y en caso de perforación incluso del oído medio, a través de una fuente de luz o en muchos casos, como nosotros los otorrinos, a través de un endoscopio, que es con una camarita. Esta charla estuvimos dándola hace 2 semanas a pediatras en el Congreso de Otorrino. Tuvimos la dicha de contar con muchos pediatras allí presentes, y allí teníamos un endoscopio presente, y a nivel en vivo hicimos otoscopia y le demostramos que vimos muchas cosas que a veces creen que nosotros no las inventamos. Le preguntamos, ¿vieron tal cosa en el oído? Y realmente parece que son hechas con Photoshop y realmente se ven en una otoscopia normal. No vamos a hablar de anatomía de oído, simplemente es bueno recalcar algunos puntos para hacer una buena otoscopia. Entre ellos, traccionar el pabellón auricular. Y esta imagen es simplemente para mostrar el porqué. Si ven, aquí hay una curvatura que los libros llaman de S itálica. Yo la verdad es que he buscado S itálica y nunca he visto lo que es, pero la curvatura está ahí. Entonces la tracción se debe hacer, simplemente es para alinear lo que es el conducto cartilaginoso con el conducto óseo, para poder hacer una otoscopia directa hacia la membrana timpánica, porque si no hacemos esto, pueden haber errores en la otoscopia y por supuesto en el diagnóstico que vamos a ver más adelante. La tracción debe hacerse en adultos póstero superior y en niños póstero inferior, simplemente por el desarrollo del cartílago a esa edad. ¿Okay? Otros tips para hacer una buena otoscopia tenemos lo que es escoger el espéculo de mayor tamaño, y eso con mucho cuidado, porque siempre vemos a un niño pequeño, cogemos el espéculo que la verdad nos dificulta ver un oído normalmente. Tenemos que coger el de mayor tamaño posible, si no cabe pues vamos cambiando. Valorar primero el oído sano, lo pongo entre comillas porque muchas veces nos hemos llevado sorpresa, yo supongo que ustedes también, de que el oído sano no está tan sano, y de hecho es el peor de todos. Y también nos da la oportunidad de comparar un oído con otro, que tenemos esa ventaja en el oído, porque hay muchas variaciones anatómicas que no sabemos si son patológicas. Cuando lo vemos en el otro oído vemos que es normal. Insertar lentamente y bajo visión directa, eso es muy importante, porque a veces tenemos la costumbre de cuando tenemos el niño, el paciente delante, traccionamos, metemos el otoscopio y luego vemos, nos agachamos para ver, pero no vemos por dónde va el otoscopio. Más adelante les voy a enseñar un video de los errores que se pueden cometer en el diagnóstico por no entrar el otoscopio bajo una visión directa, porque nos podemos ensuciar de cerumen, podemos chocar con la pared del conducto, que nos pueden dar un falso diagnóstico. Eso lo vamos a ver más adelante. Inclinar ligeramente hacia la nariz, ¿okay?, para poder ver completamente lo que es el conducto, y mover en diferentes direcciones. Eso quiere decir que la otoscopia es un examen dinámico, no estático. No es que metemos el otoscopio y ya vemos, sino que hay que ir haciendo movimientos circulares para rodear y ver todos los contornos del conducto y de la membrana timpánica. Y más aún en niños, que tenemos que usar un espéculo muchas veces pequeño, y por supuesto no vamos a ver toda la membrana, sino que tenemos que ir moviéndolo para poder identificar todas las estructuras. Aquí tenemos un video para que vean el error que pueden cometerse solamente con introducir el otoscopio. Aquí lo hacemos con un endoscopio, por supuesto lo estamos viendo en la pantalla, pero imagínense que ustedes están viendo un niño, introducen el otoscopio sin ver. Si se fijan, el oído detrás está totalmente limpio, pero introducimos el otoscopio y se ensucia con el cerumen que está en la entrada del conducto. Cuando pegamos el ojo, tenemos el diagnóstico, un tapón de cerumen. Sin embargo, el oído está limpio. No sé si se puede apagar las luces de aquí delante, porque realmente no se aprecia mucho. Vamos a ver. Yo creo que se puede ver mejor. Pero aquí está en un bucle el vídeo, realmente aquí se ve que está el conducto limpio,
se ensucia con el cerumen que está en la entrada. Vamos a ver cuando eche para atrás. Ve que está sucio, ahora el video va para atrás. Fíjense que el conducto está limpio, miren la membrana timpánica perfectamente, pero hemos hecho un diagnóstico de un tapón de cerumen sin ser cierto. Y eso mismo pasa si también chocamos con la pared del conducto y la punta del otoscopio se pega a la piel y creemos que es un tapón también, y no lo es, simplemente por no tener una visión directa en la introducción del otoscopio. ¿Qué vamos a ver cuando entramos al oído? Pues tenemos que el tímpano tiene un color de vidrio esmerilado, tiene un color un poco brillante, vamos a ver las estructuras ahora. A través del tímpano, si es transparente, se pueden intuir algunas estructuras del oído medio, y en niños principalmente puede haber una opacidad del tímpano sin que haya enfermedad. Como pueden ver, esto es un tímpano que estamos acostumbrados a ver, en niños lo podemos ver de esta manera y ahí no hay enfermedad. ¿Qué vamos a buscar cuando entramos al oído? Pues vamos a valorar 3 puntos principales, lo que son la apariencia, la posición y la movilidad del tímpano, que en niños más grandes se puede valorar haciéndole que hagan la maniobra de Valsalva, y podemos valorar lo que es la movilidad del tímpano y la permeabilidad de la trompa. Aquí vamos a ver la permeabilidad, la piel, cómo están las condiciones de la piel, la transparencia del tímpano, la opacidad del tímpano, el color, si hay esclerosis, si hay eritema, atrofia, en fin, todo lo que se puedan imaginar que puede dar una patología de oído. Estos son los puntos que vamos a valorar en el tímpano específicamente. Aquí tenemos el ligamento tímpano-maleolar anterior, tenemos el annulus, que está marcado aquí pero bordea todo lo que es el tímpano, el cono luminoso de Politzer, el umbo, que no significa más que ombligo, la membrana de Schaffner, que está aquí arriba, lo que tenemos la apófisis lateral del martillo, el ligamento tímpano-maleolar posterior, el mango del martillo y lo que es la pars tensa, que es lo que constituye realmente el cuerpo del tímpano. Por supuesto, en una otoscopia no es que vamos a ver que va el número 1, el número 2, ya con la práctica uno lo ve y valora todo de un vistazo. Ustedes dirán, qué bonito es verlo en un esquema. Yo se lo voy a poner ahora en una foto. Así mismo se ve en una otoscopia. Esto no es con un aparato especial ni mucho menos. Y aquí vemos el ligamento tímpano-maleolar anterior, lo que es el annulus. Si se fijan, está más oscurito que lo que es el resto del tímpano. Siempre se ve. El cono luminoso de Politzer, que siempre da hacia la parte anterior, hacia la nariz del paciente. La membrana de Schaffner, la apófisis lateral del martillo, el ligamento tímpano-maleolar posterior, el mango del martillo y lo que es la pars tensa. Ustedes lo ven ahí. Aún así, creo que 9 estructuras para valorar de un vistazo son muchas. Vamos a quedarnos simplemente con 5 estructuras, que son las que tenemos que ver, que nos van a dar más información al ver un oído. Tenemos el annulus, porque el annulus, al ser una membrana más gruesa, es fija. Cuando vemos un oído retraído o abombado, lo podemos comparar a través del annulus, porque la pars tensa es la que se mueve, el annulus se queda en el mismo sitio. Si queremos ver si está retraído, vemos la posición del annulus y la pars tensa se va a ver hundida o abombado en todo caso. El cono luminoso de Politzer. Este cono luminoso no es más que el reflejo de la luz del mismo otoscopio cuando entra. ¿Qué pasa? Que si hay una retracción o si hay un abombamiento de la membrana timpánica, ese cono no se produce o se produce distorsionado y ahí podemos diagnosticar una patología. El ombligo, que como también está fijo al martillo, pues también nos puede dar una orientación de si el tímpano está bombado o no. El mismo mango del martillo, si se ve muy marcado o no se ve. Y la pars tensa, por supuesto, que ya es el cuerpo de la membrana. Algo que nos va a ayudar mucho, por supuesto, es dividir la timpánica en 4. Así podemos separar las estructuras y, como mencioné anteriormente, es un examen dinámico, pues vamos viendo por cuadrantes. Bien, y es más fácil para nosotros. Ahora vamos a ver una serie de fotos de otoscopia normal. No vamos a mencionar en todas las estructuras que hemos visto, pero vamos a identificarla. Aquí tenemos el cono luminoso, aquí, aunque es más opaco, en la misma foto de antes, en niño aquí podemos ver el cono luminoso de Politzer. Pues tenemos lo que es la pars tensa, que es el cuerpo de la membrana. Todos podemos identificar lo que es el annulus, bien, que es más oscuro siempre, aunque sea más opaca. El martillo, lo que tenemos, también el umbo, ¿okay?
Las otras son fotos de otoscopia normal. Como vemos, hay mucha variante anatómica, en uno se ve más que otro. También si nos ponemos muy fino en la otoscopia, esto que ustedes ven aquí es el yunque a través de la transparencia de la membrana timpánica, pero esto realmente como patología, a menos que andemos buscando algo muy específico, no nos va a dar ninguna información en la clínica. Así que no les voy a decir que la busquen, simplemente se ve. En algunas otoscopias, en la parte anterior, ¿ven? Aquí tenemos todo. Siempre da hacia la parte anterior. Si esto da hacia la parte anterior, sabemos que esto es un oído derecho y que este es un oído izquierdo. Este hueco que ustedes ven aquí, esta opacidad que se ve aquí en la membrana timpánica, a veces se confunde con patologías. Aquí lo estamos viendo con un endoscopio, pero con el otoscopio a veces se pueden parecer perforaciones y no lo son realmente. Vamos a entrar ahora a temas de patologías. Como mencioné anteriormente, no vamos a ahondar en las patologías, simplemente a aprender a identificarlas. Patologías del conducto. Vamos a empezar con lo que son la exostosis. La exostosis son crecimientos anormales del hueso del conducto auditivo externo. En niños generalmente no está muy desarrollado, como en este caso, que podemos ver la membrana timpánica, pero en algunos niños, y ya cuando van creciendo, esa exostosis también se van desarrollando y pueden obstruir el conducto. De hecho, esto es una causa frecuente de otitis externa, porque obstruyen el conducto. Como cualquier cuerpo extraño, como cualquier tapón, se acumula exudado, secreción, el mismo cerumen, y puede producir, y es una causa frecuente de otitis externa. Y hasta que esto no se corrija, pues el niño va a seguir dando problemas. Vamos a tener siempre presente en las diapositivas lo que es la otoscopia normal para que podamos valorar. Siguiendo con las patologías del oído del conducto, tenemos lo que son los cuerpos extraños. Yo siempre he dicho que los cuerpos extraños en niños son proporcionalmente a la imaginación del niño. Si ustedes creen que están viendo la rueda de un camión en un oído, créanme, es la rueda del camión en un oído. No busquen otra cosa. Lo que nosotros hemos podido sacar del oído es invencionable. Aquí tenemos lo más frecuente, un tapón de cerumen, bolitas, insectos, de todo, piezas de carro, piezas de juguete, de todo, piedras, hisopos, masilla, borra, de todo. Una forma de identificarlo, porque muchas veces lleva mucho tiempo, es que el cuerpo extraño es englobado por la misma cerilla. Y a veces creemos que es un tapón y a través de la cerilla vemos un color. No hay nada en el oído que tenga color. Lo que tenga color es un cuerpo extraño, esté englobado o no en cerilla, ¿ok? El problema con los cuerpos extraños es que muchas veces yo sé que no tienen o la preparación o el material necesario, ya sea la pinza, el ganchito, un microscopio para poder extraerlo, y muchas veces estos niños, si no son cooperadores, tenemos que llevarlo a quirófano, ¿okay? Incluso nosotros. Los traumatismos, la mayoría de los traumatismos son autotraumatismos, niños que se meten cosas para jugar en el oído, se descuidan y puede haber traumatismo de este tipo. Pueden haber lesiones leves, pueden haber laceraciones ya más importantes, traumatismo de tímpano, no sé si se valora bien una burbujita que hay aquí, simplemente un hematoma, y perforaciones como esta que están aquí, ¿okay? En cuanto al eczema del conducto, no es más que una descamación de la piel del conducto. Muchas veces se puede confundir con lo que es una otitis externa, pero a diferencia de la otitis externa no es purulenta, no produce espus, a veces produce un exudado claro, que dice la madre, a veces le sale una gotica como de agua clara, pero no huele mal. Se ve descamación incluso fuera, en el pabellón auricular, muchas veces se ve solamente dentro. Se ven en niños atópicos, en niños donde le limpian también mucho el oído, que les resecan el conducto y se pueden encontrar con esta patología. Si es un niño grande, puede referir que le pica el oído, generalmente esto da mucho picor. Vamos ahora a patologías infecciosas del conducto. ¿Okay? Tenemos lo que es el herpes zóster. Generalmente no se ven tan llamativos. A veces el niño tiene una vesícula o
el niño va por otra cosa porque le pique el oído y de casualidad le vemos una vesícula que ni siquiera la madre le ha visto. Y el herpes zóster es muy importante porque está muy relacionado con lo que es la parálisis facial. Entonces esto hay que tratarlo de manera urgente, incluso poner antiinflamatorio porque no sabemos en el estado en que está el nervio en ese momento. Como el virus del herpes se acopla a los nervios, en este caso al nervio facial, no podemos esperar que el niño le dé una parálisis facial para ponerle un tratamiento. Hay que ponerle corticoide como antiinflamatorio y ponerle antiherpéticos. ¿Okay? Aquí tenemos la imagen de un conducto normal. Tenemos los forúnculos que sepa que duelen muchísimo. A veces el niño va por mucho dolor, creemos que es una otitis externa, pero los forúnculos muchas veces duelen más porque es una infección profunda de la piel del conducto. Es una espinilla infectada, pero que duele mucho. Y a veces vemos salida de pus. Creemos que es una otitis externa con hinchazón de la piel que se puede confundir mucho. Si lo presionamos un poquito, incluso con el mismo otoscopio, con el espéculo, vemos la salida de pus de debajo de la piel. Es muy importante identificarlo y diferenciarlo de una otitis externa porque el tratamiento de esto es antibiótico vía oral, vía sistémica, no gotas. Aquí las gotas podrían ayudar a lo mejor a prevenir que esa pus infecte el oído, pero no cura el forúnculo. Aquí hay que poner antiinflamatorio y antibiótico sistémico. ¿Okay? En el caso de la otitis externa, pues lo que vemos es ya un exudado, un enrojecimiento. Muchas veces no se corresponde el síntoma que tiene el niño con lo que encontramos. A veces lo que encontramos es un conducto simplemente enrojecido y el niño refiere mucho dolor y no deja de ser una otitis externa. Muchos están relacionados con la historia de baño, en playa, en piscina. Ahora mismo, no sé ustedes, pero nosotros en la consulta lo que está llegando son otitis externas actualmente. Se ve mucho con mucho edema del conducto. Cuando ustedes vean esto, identifiquen que es simplemente una otitis externa. No intenten meter el otoscopio por este oído porque le van a hacer más daño al niño y lo que van a llegar es a un diagnóstico que se lo está dando desde fuera del oído. También hay mucha descamación y detritus celulares en las otitis externas. Cuando vemos esto, cuando vemos que hay muchas secreciones en el oído, es bueno que refieran al otorrino si no tienen la posibilidad de limpiar ese oído en la consulta. Porque el tratamiento es tópico, lo que mejor va, no son antibióticos sistémicos. Entonces, ¿cómo entra una gota en este oído? Es imposible. Entonces, nosotros en este caso lo que hacemos es que le metemos una mechita de gasa en el oído, le llenamos el oído de gasa y lo usamos de puente. Sobre la gasa se ponen las gotas por un par de días, 2 o 3 días, hasta que el oído abra con antiinflamatorio. Luego se saca la gasa y se sigue con el tratamiento tópico. Pero para eso tenemos que tener el material y la preparación para poder meter la gasa adentro. Estas son otomicosis. El doctor Rancé Caraballo antes mencionó que somos capaces de identificar el tipo de hongo en la consulta. Tampoco, no es muy difícil. Si ustedes ven, tenemos aquí un hongo que son con grumos blancos, parece algodonoso, como describen los libros. Esto generalmente es una cándida. Sin embargo, si vamos aquí y vemos aquí, vemos puntos negros, hifas micóticas negras. Generalmente eso es un aspergillus. ¿Okay? Pero esto no es una otitis externa, pero micótica. Es pero muy importante saber identificar esta patología, porque aunque el tratamiento es tópico, el tratamiento es muy diferente de una otitis externa bacteriana. De hecho, cuando hay una otomicosis y se ponen gotas para una otitis bacteriana, la otomicosis empeora, y sobre todo si las gotas tienen corticoides. Porque el antibiótico que tiene, aunque venden muchas gotas que son ahora multiflora, que tienen antibiótico para todo, incluyendo otomicótico, no van bien. ¿Okay? Y esto hay que estarlo limpiando, hay que caerle encima. Nosotros muchas veces nos da mucha brega limpiar oídos otomicóticos, hay que estar viéndolo cada día, cada 2 días, para limpiarlo y poder tener un oído sano. Pero es muy importante que identifiquen cuando vean hifas micóticas en el oído o cuando vean una secreción que no es líquida, que es grumosa, que es algodonosa. Eso es un hongo sí o sí. Y tenemos algo que no es muy agradable, es lo único que me da teriquito todavía cuando lo veo. Esto es una miasia, una infección por gusanos. Esto está muy relacionado con lo que es la falta de higiene
Generalmente hay moscas, historia de una mosca que se le metió en el oído, le dejó huevos y ahí tenemos el oído lleno de gusanos. Y no se cree, esto realmente fue en un niño de 10 años, esto es muy, muy frecuente, ¿eh? Se ven lesiones en la piel donde van creciendo los gusanos y esto hay que limpiarlo diario, ¿ok? Hasta que eso se muera. Lo que yo sí le voy a recomendar hacer, porque esto tenemos que hacerlo nosotros, incluso muchas veces en quirófano, es que le den un tratamiento sistémico. Generalmente lo que damos es ivermectina. La ivermectina a veces no aparece incluso en la farmacia, hay que ir a las veterinarias. Vienen en pastillas de 2 miligramos y se le da una pastilla por cada 10 miligramos de peso. Dosis única, ¿ok? Ivermectina de 2 miligramos. Porque la ivermectina, el recién nacido yo no lo he visto nunca, la verdad. Si lo ha visto, realmente el tratamiento es limpiar y tratamiento tópico también. La ivermectina se da para ayudar. En un recién nacido sería difícil porque eso no viene vía líquida en suspensión. Vamos a entrar a lo que son patologías del tímpano. En las enfermedades del tímpano tenemos siempre aquí la imagen del conducto y del tímpano normal. Vamos a ver lo primero lo que son perforaciones. Las perforaciones tienen muchas causas, pueden deberse a otitis media crónica que están curadas. Por ejemplo, estas dos perforaciones se ve que están en un oído sano, un oído seco, está la perforación ahí, pero el oído está sano. Y aquí es una perforación traumática. En estos casos siempre el tratamiento o generalmente es quirúrgico. Si es por una patología aguda o una otitis media que perforó para botar las secreciones del oído y la vemos en ese momento, normalmente si se trata bien y el niño se cuida el oído, la madre le cuida el oído al niño, generalmente tienen un cierre espontáneo. Pero muchas veces ya lo encontramos en este estado que tienen mucho tiempo, ya en este caso es quirúrgico. No es algo realmente urgente, pero esto puede traer problemas porque cada vez que le caiga agua ahí se va a infectar el oído y además el niño aquí tiene, en este caso principalmente, un déficit de audición importante. ¿Okay? Miringoesclerosis, muchas veces niños que han tenido otitis, ya sea externa, otitis medias recurrentes, vemos estas placas blancas en el tímpano, la mayoría no son patológicas, sino cicatrizales, a veces limitan la audición del niño, a veces tenemos que operarla y sacar esas placas, pero en la mayoría de los niños, y más si le hacemos prueba audiológica y presentan una audición normal, pues entonces esto no se toca, esto simplemente se deja ahí. Y se puede confundir, es importante tener en cuenta que esto se puede confundir con otomicosis muchas veces, pero lo vamos a ver que el conducto no está lleno, no está irritado y la placa pertenece a la membrana, no está sobre la membrana, eso es importante. La miringitis bulosa generalmente es una enfermedad viral, viene precedida de un proceso viral general, como una gripe, y lo que produce son bulas sobre la membrana timpánica. Se pueden confundir mucho con lo que son otitis media o alguna patología de oído medio que abomba la membrana, pero si vemos aquí la membrana no está bombada, lo que tiene son bulas independientes. Vamos a las patologías de oído medio. Ya el doctor Racé Caraballo ahondó mucho sobre estas patologías, pero vamos a ver unas cuantas imágenes para aprender a identificarlas. Tenemos la otitis serosa. Yo siempre he dicho que si hay una enfermedad del oído que el pediatra tiene que manejar, son la otitis serosa, porque todos, absolutamente todos los niños hacen otitis serosa con procesos virales. La otitis serosa no es más que un acúmulo de líquido, de moco, ya sea producido por el mismo oído o a través de la trompa, de la nariz, que se llena el oído medio. Muchas veces produce retracciones, pero la mayoría de las veces son abombamientos timpánicos. Y todos los niños, por adenoiditis aguda, por procesos virales, como la trompa es muy corta y funciona mal, cada vez que veamos un niño con un proceso gripal, viral, siempre mírenle el oído y ustedes se van a dar cuenta que siempre vamos a encontrar moco detrás del tímpano. Aunque no veamos abombamiento, vamos a ver nivel hidroaéreo. Si se fijan, este tímpano se ve en un plano normal, incluso con su cono luminoso, pero miren la burbuja detrás, eso que está lleno de líquido. Aquí hay más retracción. Si se fijan lo que les mencioné anteriormente, fíjense en el ánulus.
como está a un nivel normal, sin embargo la pars tensa está retraída. Entonces, comparando el annulus con el centro del tímpano, ahí podemos hacer un diagnóstico. Igual aquí, que se ve el nivel hidroaéreo, aquí se ve más un abombamiento. Tenemos lo que son las otitis adhesivas, ya estos son en un mal funcionamiento de la trompa, ya a nivel crónico, donde la membrana timpánica se retrae y se pega a las estructuras del oído medio. Aquí se pueden confundir mucho, incluso nosotros mismos con otoscopias normales, muchas veces hacemos el diagnóstico de una perforación timpánica y tenemos que verlo con el endoscopio. Porque si ustedes se fijan, aquí está el annulus, se ve muy bien, y lo que se ve aquí es un hoyo, no estamos viendo membrana. Sin embargo, la membrana está ahí, lo que pasa es que está pegada de las estructuras del oído medio y es una otitis adhesiva completa. Tenemos lo que son las otitis medias, a diferencia de la otitis serosa. Si se fijan, el tímpano siempre está enrojecido, opaco, se ve que detrás hay un moco, pero un moco más espeso, infectado, pus, bien, se ve un oído irritado. Muchas veces está perforado, el mismo oído buscando una salida, pues rompe el tímpano para que ese oído drene. Y muchas veces ese es el tratamiento quirúrgico, cuando ese oído tiene esa patología muy recurrente. Nosotros lo que hacemos es que le ponemos un tubito de drenaje y ese oído drena por un tiempo. Estas dos están perforadas y esta de seguro habrán perforado en algún momento. Y el colesteatoma, que ya es una infección grave, una infección muy agresiva del oído, generalmente se ve como un blanco perlado. Normalmente lo vamos a encontrar en el cuadrante póstero superior, aunque si está muy avanzado podemos ver que abarca casi toda la membrana. Cuando lo vemos blanco, generalmente lo podemos identificar. Aquí vemos que hay una enfermedad, aunque no sepamos lo que es, sabemos que hay algo mal. Pero por ejemplo, miren estas dos que están aquí, principalmente esta, que se ve un oído que no está irritado, se ve un tímpano prácticamente íntegro, y vemos aquí algo marrón, que podría ser perfectamente un tapón de cerumen o un poco de cerilla que se ha pegado ahí en el tímpano, que muchas veces suele suceder. Pero como está en el cuadrante póstero superior, fíjense el cono luminoso que está hacia adelante, esto está hacia arriba y hacia atrás, póstero superior, esta costrica es un colesteatoma. Entonces, cuando veamos una imagen única en el cuadrante póstero superior, independientemente de cómo se vea, hay que descartar un colesteatoma. Aquí tenemos las fotos que hemos visto. Entonces, para terminar, lo que nos queda es cuándo referir, ¿ok? Como lo hemos hecho con imágenes, pues vamos a seguir con imágenes, ¿bien? En cuanto a la esostosis, si vemos un niño que tiene una esostosis que no está muy marcada, pues el niño puede tener un desarrollo normal, pero siempre le vamos dando seguimiento. En los chequeos normales, si vemos que ese hueso crece y se tapa el conducto, o el niño empieza a hacer otitis externa recurrente, hay que referirlo al otorrino porque eso hay que operarlo. Hay que hacer una recanalización del conducto. Lo que hacemos es que nos comemos el hueso con una fresa y le dejamos el conducto prácticamente normal. Los cuerpos extraños, si ustedes están en capacidad y tienen los materiales, sobre todo, porque principalmente en nuestros hospitales tenemos mucho déficit de material, incluso nosotros, hay que referir para que el otorrino se encargue de esto, y más si es un niño no cooperador. Los traumatismos, si es un traumatismo pequeño que se puede tratar con gotas preventivas, no hay problema. Ahora, si hay una perforación de tímpano o hay un sangrado importante por una laceración, entonces hay que referir, porque estos niños hay que taponarlo, controlar el sangrado y muchas veces operar en caso de perforaciones que no cierren espontáneamente. Las otitis externas, como le mencioné anteriormente, que tengan mucho edema del conducto, que haya que ponerle un tapón de gasa. Tenemos las miasis, que parece que les gustó el videíto de las miasis. En el caso de las otomicosis, como le dije, esto, aunque lo limpiemos, mañana ese oído está igualito. Entonces hay que estarlo limpiando frecuentemente. El oído así no cura, hay que mantenerlo limpio. En el caso de perforaciones ya crónicas, que el niño requiera una cirugía para cerrarlas. En caso de otitis media adhesiva, ya sea para hacerle una reconstrucción del tímpano o para ponerle tubitos de drenaje, perdón. Y en la otitis media serosa, que ustedes la pueden tratar perfectamente tratando lo que es la patología de vía aérea que lo produjo, pero si es muy recurrente,
ya puede deberse o a un problema propio del oído que haya que tratar con tubos de drenaje o quitarle las adenoides al niño, que es una causa muy frecuente de la recurrencia de la otitis serosa. Y en el caso, por supuesto, ya del colesteatoma, que es un tratamiento puramente quirúrgico. ¿Okay? Y yo creo que con eso acabamos. Muchas gracias. Yo creo que ha sido excelente, ¿verdad? Sí. Mirar, vamos justos de tiempo y yo sé que siempre pueden aparecer preguntas. Tenemos tiempo para una pregunta. ¿Quién la quiere? ¿No la quiere nadie? Ah, siempre hay alguna. Adelante. Claro. Dígame. Niños que son, yo digo, superproductores de cerumen, que vienen todos los meses con los tapones de cerumen. Una fábrica, ¿qué hacemos? Mire, la mayoría de los tapones de cerumen se forman por el uso de hisopo, por introducir objetos en el oído. Y la mayoría de las causas es los padres que le limpian el oído al niño, empujan y forman el tapón. Pero sí es cierto que hay muchos niños que son hiperproductores de cerumen. En ese caso podemos primero ver la causa, porque a veces son niños que son atópicos, que tienen una piel muy sensible. Corticoides tópicos podrían venir bien. Si eso no funciona, no le queda de otra que cada 6 meses o anual ir donde el otorrino a hacerse un lavado de oído. ¿Okay?